El retorno del Mesías. Armagedón. El Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén ha fascinado la imaginación de los judíos y de los gentiles. Todo el mundo civilizado conoció su esplendor y su gloria. Según la tradición judía y las Sagradas Escrituras, Dios diseñó el templo para que fuera su morada en la tierra, su gloria. Aún pueden verse sobre el monte del templo las ruinas de su antiguo esplendor. Desde que Israel se ha convertido en nación y controla de nuevo el monte del templo, se ha especulado y ha crecido la esperanza de que la nación judía intentará de nuevo reconstruir el templo de Jerusalén. Síganme y analizaremos juntos algunos de los secretos más íntimos de este lugar y de su construcción singular. Está escrito que los hijos de Israel emigraron a una tierra extranjera llena de arena y trabajos y recorrieron caminos que no eran suyos. Esa tierra era Egipto. Subió al trono de Egipto un nuevo rey. Y dijo a su pueblo: los hijos de Israel son más numerosos y poderosos que nosotros. El faraón los sometió a dura esclavitud, y el pueblo de Israel clamó lleno de angustia. Sus clamores llegaron a Dios. Y Dios decidió sacarlos de Egipto y conducirlos hasta una tierra de la que manaba leche y miel. Así comenzó el largo viaje de los judíos desde Egipto hacia un destino desconocido, un destino que Dios había señalado para ellos. Empezó así la búsqueda incesante de un lugar donde edificar sus hogares y un santuario para su Señor. En su primera etapa por el desierto del Sinaí, Dios habló al profeta Moisés y le dijo: hazme un santuario y moraré entre ellos. Moisés y el pueblo hicieron lo que Dios había mandado. Terminada la obra, una nube cubrió la tienda del encuentro. La gloria del Señor llenó el santuario. En Éxodo está escrito: de día la nube del Señor se posaba sobre el santuario, y de noche el fuego a la vista de toda la casa de Israel, en todas sus etapas, día tras día, noche tras noche. Distancia tras distancia, año tras año. 40 años caminaron los judíos, formando campamentos, poniendo sus tiendas y quitándolas una y otra vez. Tribus de nómadas que llevaban consigo a su Dios soberano cruzaron el Jordán y penetraron en una tierra que pertenecía a otros. Los amorreos y los cananeos y el pueblo que vivía en una ciudad llamada Jericó. Jericó fue la primera de sus muchas batallas. La tierra de la que manaba leche y miel tuvo que conquistarse con sangre. Israel tenía muchos generales, pero no había rey en Israel. Gobernaban los jueces y todos hacían lo correcto a sus ojos. Pasado un tiempo, algunas tribus establecieron sus propios lugares de culto. Arad y Silo son algunos de ellos. Allí se guardaba el Arca de la Alianza. Silo fue famosa también porque allí el Señor se apareció a un hombre llamado Samuel. Samuel fue juez de Israel durante toda su vida. Al final de sus días el pueblo acudió a él y le pidió: nómbranos un rey que nos gobierne como ocurre en todas las naciones.
El Señor respondió: yo los saqué de Egipto y los liberé de los reinos que los oprimían. Pero ahora abandonan a su Dios y gritan: nómbranos un rey que nos gobierne. Samuel a regañadientes eligió a Saúl. Él fue el primer rey de Israel. Saúl gobernó en un tiempo lleno de escaramuzas y guerras. Cuando Saúl murió en una batalla, fue elegido David. Todas las tribus de Israel se unieron para elegir a David como rey. Él era un hombre con ideas revolucionarias. Se propuso fundar una capital para su nación, construir su residencia y la de su gobierno y edificar una morada permanente, un templo para el Señor su Dios. El lugar elegido para estos tres proyectos fue Jerusalén. Fundó la ciudad sobre una colina, la misma donde el Señor ordenó a Abraham sacrificar a su hijo, la misma donde Dios prometió a Abraham hacerle padre de una gran nación. Sobre esta roca levantó David su templo, y aquí se convirtió en fortaleza la ciudad de David. Aquí Ezequías construyó un túnel para llevar agua hasta la piscina de Siloé, una obra de ingeniería que es maravilla del mundo, aún en nuestros días. Un lugar donde los visitantes de la Jerusalén moderna pueden ver y admirar los grandes logros de un pueblo que habitó esta ciudad construida por David hace largos años. David reunió a los hombres escogidos de Israel, unos 30.000, y transportó el arca de la alianza desde Silo hasta Jerusalén. David y toda la casa de Israel celebraron una gran fiesta y danzaron entre vítores al son de canciones, liras, arpas, tamboriles, castañuelas y timbales. El mismo rey danzaba delante del Señor con todo entusiasmo. David cumplió dos de sus proyectos. Convirtió a Jerusalén en capital de su reino. Se edificó un palacio para él y su familia, pero al intentar construir el templo proyectado surgió una dificultad. El profeta Natán anunció a David la respuesta de Dios a su proyecto del templo. ¿Eres tú quien le va a construir una casa para que habite en ella? Desde el día que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, no he habitado en una casa, sino que he viajado de acá para allá en una tienda que me servía de santuario. Entonces el Dios soberano del pueblo errante hizo a David una promesa asombrosa. Dijo: tu trono permanecerá para siempre. Dios quiso decir que de la casa de David surgiría un futuro rey, el rey de reyes, el rey eterno de los judíos, el redentor de la humanidad, el Salvador, el Mesías. Dios dio a David y a su pueblo una ciudad, Jerusalén, el lugar donde había ordenado a Abraham sacrificar a su hijo, y el lugar donde prometió situar su morada en la tierra. Dios dijo que dejaría la tienda y habitaría el templo de David. Dios dijo a David que podía reunir todos los materiales para la construcción del templo, pero que no sería él quien lo construyera. La obra estaba destinada al hijo de David, Salomón. La construcción comenzó en la primavera del 4º año del reinado de Salomón. Se extrajeron de las canteras enormes bloques de piedra y se recubrió el interior con madera de cedros del Líbano y Chipre. El cedro estaba cubierto de bajorrelieves representando guirnaldas de frutos y flores. El camarín del templo tenía las paredes y el techo recubiertos de oro puro. La construcción duró 7 años. Hoy todavía pueden vislumbrarse las huellas de aquellos años. El templo ha desaparecido, pero quedan restos. En el monte está la roca sobre la que se edificó la nación de Israel. Sobre esa roca donde Abraham había preparado el sacrificio de Isaac, se levantó el templo glorioso que proyectó el rey David para ser morada del Señor de los ejércitos. La celebración de la consagración del templo de Salomón duró 14 días. Acudieron a ella muchedumbres de todos los lugares de la tierra. Y Dios dijo a Salomón: consagro este templo que has construido para que en él resida mi nombre por siempre. Si procedes con corazón íntegro y recto, cumpliendo mis mandatos, conservaré tu trono en Israel perpetuamente. Pero si vosotros o vuestros hijos apostatáis de mí o no guardáis mis preceptos, borraré a Israel de la tierra que yo le di. Este templo será un montón de ruinas. La gente se preguntará: ¿por qué ha tratado así el Señor a este país y a este templo? Y les responderán: porque abandonaron a Dios y adoraron a otros dioses.
Jerusalén, ciudad de muerte, maldita y condenada, ciudad de ídolos, sucia y manchada. Tus sacerdotes han violado mis leyes y profanado mi templo. Tus líderes son como lobos, tus profetas anuncian visiones falsas. Te destruiré con el fuego de mi ira. Serás expulsada y lanzada al exilio. Así castiga Dios al pueblo de Israel por sus pecados. Sitian la ciudad por todas partes y Dios somete a su pueblo a una nueva esclavitud. El instrumento de Dios fue Nabucodonosor, rey de Babilonia. Su ejército marchó sobre Jerusalén en el año 586 a.C. 11 años duró el asedio a la ciudad. Surgió el hambre y al final las murallas cayeron. La ciudad fue destruida y el pueblo, sujeto con grilletes, llevado a la esclavitud. Las casas fueron destruidas y los tesoros trasladados a Babilonia. La casa del Señor fue incendiada y sus sillerías de oro fueron llevadas también a esta ciudad. Los príncipes, los soldados, los artesanos, los hombres más ilustres de Judá fueron expulsados de su nación y sometidos a esclavitud. Jeremías proclamó la palabra de Dios a los judíos cautivos en Babilonia. Construid casas, vivid en ellas, casaos, tened hijos, pedid por Babilonia. Vuestro bienestar depende del suyo. Sufrid vuestra cautividad y confiad en el Señor. Esperad su liberación. Esperad el retorno a Israel y la construcción de un nuevo templo. La liberación llegó de la mano de Ciro, rey de Persia, conquistador de Babilonia. El Señor, Rey del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén, en Judá. Volved a Israel para esa tarea. Dios pone fin de este modo al castigo de su pueblo. Vuelven a casa. Era septiembre, la época de la fiesta de los tabernáculos. La construcción del nuevo templo comenzó bajo la supervisión de un descendiente de David, Zorobabel. Pero el pueblo siguió defraudando a su Dios. No habían aprendido nada en la dureza del exilio. Después de 7 décadas seguían siendo embusteros, egoístas e idólatras. Ofrecían en el templo sacrificios impuros y despreciaban el templo mismo. Dios les avisó: si no cambiáis de rumbo y dais gloria a mi nombre, enviaré sobre vosotros un castigo terrible. El portador de este castigo fue un griego, Antíoco Epífanes, que cayó sobre Israel al mando de un gran ejército. Fue prohibida la observancia de la ley de los judíos. Las tropas ocuparon el templo y en el camarín se entronizó un ídolo al que sacrificaban cerdos y otros animales inmundos. Los sacerdotes impíos no se opusieron, excepto uno. En un pequeño pueblo llamado Modín, un sacerdote llamado Matatías lideró una revuelta junto con sus hijos. Los macabeos atacaron los ejércitos de Antíoco en Jerusalén. Los derrotaron y comenzaron a purificar y consagrar de nuevo el templo. Para la nueva consagración necesitaban aceite durante 8 días y solo tenían para uno. Sin embargo, Dios hizo que la lámpara no se apagase en los 8 días. Un milagro recordado por los judíos en la fiesta de Hanukkah, o fiesta de la dedicación. Los macabeos destrozaron los ídolos griegos del templo, pero no lograron desterrar la influencia de la cultura griega a la que habían sucumbido los habitantes de Jerusalén. Lo griego estaba de moda. Por su vida y por su estilo, Herodes el Grande destaca entre los grandes constructores de Israel desde los tiempos de Salomón. Soñó una nueva y magnífica ciudad, la Jerusalén de Herodes. Derribó y construyó. Imaginó una gran capital para una gran nación. Y en esa nación nada sería más grande ni más impresionante que el templo reconstruido.
la puerta del ofrecimiento, la puerta de los cantos, la puerta del agua, la puerta de las mujeres. Había muchos patios, el patio de los sacerdotes, el de los israelitas, el de las mujeres, el de los gentiles. Todos rodeaban y conducían al Sancta Sanctorum. El camarín estaba situado tras un velo inalcanzable, inviolable. Pero la presencia del Señor nunca fue tan real como había sido en las tiendas del tabernáculo o en los días de Salomón. Con todo, los judíos lo adoraban y acudían en masa a él. El templo alcanzaba una altura superior al doble de la estructura actual. Fue a este templo de Herodes a donde llegó un día un hombre de Nazaret. Su nombre era Jesús. La gente decía de él que era el Mesías prometido, el anunciado por las Escrituras, que llegaría no a la cabeza de un ejército, sino humildemente montado sobre un asno. En la actualidad, miles de peregrinos siguen las huellas de Jesús desde el Monte de los Olivos, atravesando el Valle del Cedrón, hasta la ciudad misma. Es un día de alegría y celebración, como lo fue el día en que Jesús llegó a Jerusalén para dirigirse al templo, mientras era aclamado por la gente entre palmas y flores. Echaban ante él ramas de árboles y alfombraban su camino hasta el templo glorioso que se levantaba sobre la colina como una corona resplandeciente de luz de Dios. El Nuevo Testamento dice: Jesús entró en el templo y se puso a echar a los que vendían y a los que compraban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Luego dijo: ¿no está escrito? Mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Aquel día Jesús predijo que no quedaría del templo piedra sobre piedra. Será destruido una vez más para no reconstruirse hasta el día del Señor. Hoy, los únicos restos del templo de Herodes son los de este muro, el muro occidental, el lugar más sagrado del mundo para los judíos. La destrucción del templo que se levantaba sobre este muro sagrado tuvo lugar unos 40 años después de la profecía de Jesús. Fue quemado por los romanos en su guerra brutal contra Israel. Para los judíos, el templo había sido el centro de su devoción, el lugar de sus sacrificios al Señor. Estaba en el centro de su religión. Ahora solo quedaba la esperanza del día de su reconstrucción conforme a la promesa de Dios. Pero entonces y durante los siglos que siguieron, la ciudad del templo, Jerusalén, perteneció a otros. Fue invadida sucesivamente por numerosos pueblos. Después de Roma, fue invadida por los bizantinos, Justiniano, los persas, los turcos, los cruzados, los mamelucos, otra vez los turcos. Parecía que Jerusalén iba a pertenecer por siempre a cualquier pueblo excepto al judío. Los judíos fueron dispersados, lanzados a la diáspora. Se desparramaron por todos los confines del mundo. Sin un templo para ellos, la sinagoga se convirtió en el punto central de culto. Como en la cautividad de Babilonia, conservaron su fe ayudados por la Torá. En vez de sacrificios de sangre en el templo, los judíos se sacrificaron a sí mismos y sus tesoros. El sacrificio del cordero fue sustituido por la caridad. Al final de cada Pascua se hacía una promesa: el año que viene en Jerusalén. El retorno a Israel fue un objetivo político, la creación del Estado judío. El movimiento para lograrlo se llamó sionismo. Fue el sueño de un grupo de judíos europeos. Su realización fue garantizada por las potencias que entonces dominaban Palestina. Gran Bretaña declaró solemnemente que habría un Estado judío. Se hizo realidad varios años después de la célebre declaración Balfour.
Pero este Estado judío surgió tras una tragedia de dimensiones históricas. En Alemania la respuesta a los judíos fue el odio, la opresión, las leyes raciales y la muerte. La solución nazi no fue un nuevo hogar para los judíos, sino los campos de concentración. En esos campos la solución fue la muerte a gran escala. Aquí en Yad Vashem, en Jerusalén, se conserva la memoria del Holocausto y de los esfuerzos judíos para conseguir su nueva patria después de la Segunda Guerra Mundial. Los supervivientes, expulsados de sus antiguos hogares, cansados de una vida llena de tribulación y adversidad, hicieron terribles esfuerzos para conseguir su derecho a emigrar a Israel y crear allí un Estado independiente. Los supervivientes del Holocausto, en mayor número cada vez, desafiaron todos los poderes. Ya no decían el año que viene en Jerusalén, sino este año en Jerusalén. Se juraron que nunca más habría otro Holocausto. Nunca más serían conducidos en masa hacia la muerte. Nunca más. Israel se declaró nación independiente en 1948. David Ben Gurión proclamó el Estado judío en Palestina. Su nombre fue tomado de la Biblia. Se llamaría Israel. Serían bienvenidos a él todos los judíos del mundo. Todos formarían parte de Israel, aunque no vivieran allí. Israel sería su casa. 19 años más tarde, después de 3 guerras, toda la ciudad de Jerusalén estaba bajo la bandera israelí y los judíos tuvieron de nuevo libertad para realizar sus oraciones en el muro occidental. El precio de esta libertad tuvo que ser la alerta permanente. Hubo más lucha, más esfuerzo, más sacrificios. Los judíos podían ir a orar al muro occidental, pero tenían que estar alertas. Sin embargo, el muro occidental no es la gloria del templo restaurado de Dios. Es un resto del templo anterior y un recuerdo permanente de la promesa del Señor de reconstruir de nuevo su templo. Dice el Salmo, mi alma se consume anhelando los atrios del Señor. Está escrito, en un momento haré chocar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, llenaré esta casa con gloria. Desde 1967, los arqueólogos están descubriendo restos de los templos gloriosos que se levantaron aquí. Este túnel, conocido como el túnel del Rabí, es uno de los descubrimientos. Se extiende casi 30 metros hacia el lado noroeste del monte del templo. Aparece desnuda la roca del monte de Moria. Eran los cimientos de la construcción superior. Más recientemente, fue descubierto el muro occidental. Es la primera vez desde la destrucción del templo de Herodes, en el 70 después de Cristo, en que se explora este área, un sistema de túneles, pasadizos y escaleras que se remontan a Herodes y que señalan el lugar donde se levantaba el templo. Muchas de estas excavaciones se sitúan debajo del área de la cúpula de la roca. Era el lugar donde estaba el camarín, el Sancta Sanctorum. No lejos de aquí, en el barrio judío de Jerusalén, los jóvenes levitas estudian los rollos del templo. Se preparan para el día de la reconstrucción del templo. Muchos estudiosos de las profecías antiguas afirman que todas las piezas del plan de Dios van encajando como en un puzzle gigante. Actualmente hay muchos que ven en el retorno de los judíos a su patria y en la creación del Estado de Israel una sucesión de acontecimientos que apuntan a una suprema confrontación entre el este y el oeste, con Israel en el centro. La unificación de la ciudad de Jerusalén y los descubrimientos de su antiguo y glorioso pasado son signos de los planes de Dios configurando el futuro, preparando el camino para el final de los tiempos, el día del Señor y la llegada del Mesías. Se ha dicho que esta puerta, la puerta dorada, tapiada desde los tiempos de los cruzados, se abrirá de nuevo solo para el Mesías. Hace muchos años Salomón preguntó, ¿es posible que Dios habite con los hombres en la tierra? Si no cabes en el cielo, en lo más alto del cielo, cuánto menos en este templo que te he construido. Señor, día y noche estén tus ojos abiertos sobre este templo. Escucha mi plegaria. Escucha tú desde tu morada del cielo. Escucha y perdona. El Mesías. ¿Han oído hablar
encontrar alguna vez en el periódico, en la televisión, en las películas y en las revistas de algo que se llama culto a la personalidad? Apenas aparece un nuevo actor o se estrena una de sus películas, los medios nos acosan, queramos o no, con una explosión de información. Pronto conocemos lo que esa persona come, el coche que conduce, sus esperanzas, sus sueños y aspiraciones. En nuestra sociedad somos de alguna manera víctimas de las celebridades. El paisaje de nuestro tiempo está esmaltado de superhéroes que incluso con sus defectos parecen más grandes que la vida misma. Pero hay un libro en la Biblia que nos habla de una persona real más grande que la vida. Alguien, según los rabinos, que es capaz de solucionar los problemas del mundo y acercar los hombres a Dios. Se llama Mesías. Pero sabemos quién es. Su entendimiento e infinito en sus facultades, en sus formas, en su movimiento. Qué expresivo y admirable. En sus acciones, parecido a un ángel, parecido a Dios. La imagen del hombre, según William Shakespeare, parecido a un ángel, parecido a Dios, coincide con la historia de la creación del hombre en el Génesis. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo, sopló en sus narices aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. La historia de Adán y Eva nos resulta familiar a todos. Es la historia más antigua de todas. Es una historia de comienzo feliz y final trágico. Adán y Eva fueron tentados por Satán. Culpables de desobediencia, se avergonzaron de su desnudez. Por su arrogancia y su pecado, fueron desterrados por Dios del paraíso y condenados a morir. Y con ellos toda la humanidad. La historia sería una tragedia si no fuera porque Dios es su autor, y Dios prefiere un final feliz. De todo esto trata este libro de la Biblia. Es la historia del plan de Dios para una reconciliación feliz con la humanidad. Dios desea un final feliz, pero la elección está en manos del hombre mismo. Dios le dio una voluntad libre. Puede elegir a Dios o no. El hombre debe decidir. Debe decidir entre Dios o algo distinto. El hombre decide y Dios lo juzgará por esa elección. En el libro de Dios, el pecado del hombre, la rebelión del hombre contra Dios, debe ser expiada. El hombre volverá a Dios y Dios le mostrará el camino. Esta redención llegará a través de un pueblo escogido, Israel. El Señor dijo a Abraham, te convertiré en una gran nación. Dios dijo a Moisés, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás a otros dioses en mi presencia. Un solo Dios. Esto era una novedad. No hay otro Dios más que el Dios de Abraham, el Dios del Sinaí. Si el hombre desea un final feliz, debe abandonar los falsos dioses. Baal, Astarte, un ejército de dioses. Un dios para cada cosa, para cada propósito. Dioses del sol, de la luna, de los campos, del agua. Un dios de la guerra. En la guerra, los judíos, el pueblo elegido, participaron también. Hubo muchos guerreros judíos, porque la tierra de leche y miel prometida por Dios tuvo que ser conquistada con lucha. Josué sobrevivió a todas las batallas. Saúl distribuyó la tropa en 3 cuerpos, irrumpiendo en el campamento enemigo y matando amonitas hasta que calentó el sol. David. Las diferentes tribus de Israel acudieron a David y le ungieron rey. Más tarde, David se propuso encontrar un lugar para su pueblo donde pudiera construir un templo para su Dios. Una ciudad para el pueblo de Israel. Un lugar donde construirse su propio palacio. El lugar elegido fue Jerusalén. A través de los siglos, esta ciudad contempló muchas batallas. Muchos conquistadores asaltaron sus murallas.
Sión fue ungido Salomón. Por primera vez se oyó en el mundo la plegaria, Dios salve al rey. En Siloé Jesús curó a un ciego y dijo, el que tenga sed, que acuda a mí. En este lugar de aguas abundantes, David construyó una ciudad, Sión. La Biblia dice que David se hizo grande y que el Señor de los ejércitos estaba con él. David se da cuenta de que el Señor lo ha hecho rey para Israel, un reino ensalzado por razón de su pueblo. Es una etapa importante en la historia de la relación de Dios con el hombre, porque para alcanzar el final feliz que Dios desea, Él se sirve de su pueblo elegido como el medio para ofrecer a la humanidad un Salvador, un Redentor, el único capaz de expiar el pecado del hombre. Dios le recordó a David que había elegido un pastor para hacerlo rey y había engrandecido su nombre. Según la tradición, David está enterrado en su ciudad, en un lugar marcado por un altar, en el monte Sión. Y muchos dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Esta ciudad, esta nación, este pueblo son centrales en el plan de Dios de terminar la historia del hombre en la tierra felizmente con su salvación. ¿Cómo? Por medio de un Salvador, un Mesías. Mesías, una idea que merece toda una vida de estudio y que encierra muchas dificultades. La palabra Mesías es una palabra latina que deriva del hebreo, a través del arameo y del griego. Significa el ungido. Los reyes eran ungidos. Los sacerdotes también. Entonces el Mesías, ¿es un rey, un sacerdote o ambas cosas? Puede decirse que la naturaleza del Mesías es como la de la belleza, depende del ojo que la contempla. En la historia de los últimos miles de años, el Mesías fue visto con frecuencia como un liberador del sufrimiento, alguien que surgiría como un libertador. El Mesías era esperado como un luchador por la libertad, un revolucionario, alguien capaz de derrotar a los opresores del pueblo. Según los tiempos, los opresores eran los babilonios, los sirios, los ejércitos de Alejandro o incluso otros judíos. Y naturalmente los romanos. De todos los conquistadores, los más poderosos, los de impronta más duradera fueron los romanos. Fue bajo el poder de Roma cuando floreció la promesa bíblica de un salvador de los judíos. Una época de crueldad y opresión en la que los judíos, una vez más, se volvieron a su Dios en busca de salvación y liberación del yugo opresor de los invasores extranjeros. En esa época, la idea de un libertador fue una idea seductora. Un libertador de las terribles cargas de un mundo cruel y opresivo. El Mesías tenía que ser un libertador universal y un rey. En aquellos días el mundo conoció a un hombre de Nazaret que se proclamó Mesías. No era un soldado, sino un carpintero. Se proclamó hijo de Dios, nacido de una virgen llamada María, y muchos le creyeron. En aquel tiempo hubo un censo, y todos los judíos debieron trasladarse a los lugares de los que procedían sus familias. María y su esposo José fueron a un pueblecito llamado Belén. Estaba en Judea, un largo camino desde Nazaret y Galilea, un duro viaje a un lugar donde los pastores todavía guardaban sus rebaños en los campos como en tiempos de David. La Escritura decía que el Mesías nacería en Belén. Y tú, Belén, no serás la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo, Israel. El pueblo durante años había añorado aquel día, pero todos esperaban que aparecería un hombre, no un niño. La historia se cuenta todas las navidades. El pueblecito de Belén, un hombre y una mujer buscando sitio donde alojarse, no hay habitación en la posada. Solo queda espacio en un establo, y en él nació el niño con la paja como cuna. La iglesia de la Natividad se levanta sobre el lugar en el que, según la tradición, nació Jesús. Cuando llegó el tiempo de santificar a Jesús, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén.
por donde María debió pasar con su hijo en los brazos. Subiendo la colina, pendiente arriba hacia las grandes puertas, con sus ojos clavados en el templo, en sus muros y techos que se elevaban hacia el cielo. Jesús vivió en la época del segundo templo, el construido por Herodes, una edificación majestuosa, foco y corazón de Israel, que vivía la ardiente esperanza de la llegada del Mesías. Por entonces estaba muy arraigada la idea de la salvación de Dios, pero la idea de la llegada del Mesías era relativamente nueva. Para los judíos que acudían al templo era una cuestión muy debatida. Algunos creían que el Mesías no sería una persona, sino dos, sacerdote y rey. ¿Quién sabe cuántos encendidos debates sobre el Mesías no se oirían por estas escalinatas cuando los judíos subían y entraban en el área del templo? Era un lugar muy concurrido, excitante, y era una época en la que los judíos buscaban signos de su liberación, ansiaban la llegada del Mesías. El Mesías era una idea muy viva y estaba vinculada a la política de su tiempo. El poder de la Roma imperial estaba en su cenit. Tiberio era emperador. Herodes, rey de los judíos. Todos eran despreciados por el pueblo que se enardecía pensando en el Mesías que había de llegar procedente de la casa y el linaje de David. Los romanos combatían esas ideas. Machacaban toda oposición. Uno de los objetivos a destruir fueron los esenios, que se llamaban a sí mismos hijos de la luz, y vivían retirados en el desierto del Mar Muerto esperando la llegada del Mesías y el día del Señor. Sería un día en que el Redentor destruiría a los enemigos del Señor. Sería un tiempo de turbulencias. El rey sería un guerrero a la cabeza de un ejército de liberación. Sus manuscritos, los manuscritos del Mar Muerto, hablan de la esperanza de un redentor, del Mesías, del ungido. Era una idea cuya realización parecía haber llegado. Era una idea muy extendida por las ciudades y por los desiertos. Uno de los hombres que predicaban la llegada del Mesías era un hombre llamado Juan el Bautista. De tiempo en tiempo, una nueva esperanza se encendía en el pueblo. Era la añoranza de un Mesías. Cuando Juan el Bautista apareció en el desierto llamando a la penitencia, muchos creyeron que él era el ungido. Sin embargo, Juan estaba convencido de que Jesús de Nazaret era el Mesías. El profeta Isaías hablaba de uno que gritaba en el desierto y decía: «Preparad los caminos del Señor». Estas fueron las palabras de Juan, y muchos que le oyeron pensaron que él era el Mesías. Inmensas muchedumbres acudieron a oírle predicar, a escuchar su llamada a la conversión y a la penitencia, a seguirlo. Él los llevó hasta las aguas del río Jordán. Juan llamaba al pueblo para bautizarlo, pero negaba ser el Mesías. Un día se presentó Jesús para ser bautizado y Juan le señaló como el ungido. En un pueblecito de Galilea llamado Caná, Jesús asistió a una boda. El lugar está ocupado ahora por una iglesia moderna. La tradición dice que fue aquí donde Jesús hizo su primer milagro. Lo hizo a petición de su madre. «No les queda vino», le dijo. Jesús ordenó: «Llenad las 6 tinajas de agua». Cuando las tinajas estuvieron llenas, el agua se transformó en vino. Está escrito en el libro 2 de Juan. Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Para ellos era el elegido, el redentor, el liberador. Pero Jesús no era un Mesías guerrero. No reclutó soldados. Se rodeó de pescadores y proclamó: «Dichosos los no violentos, porque ellos van a heredar la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los que trabajan por la paz». Este mensaje de paz se extendió por montes y campos. Luego volvió a Jerusalén, al templo. Entró en él no como conquistador, guerrero o rey, sino como un hombre sencillo. Cuando llegó, la gente alfombró su camino con ramas y flores. Esta es una idea diferente de Mesías. Estas personas felices en la Jerusalén de hoy celebran a un Mesías que entró en la historia no como un general a la cabeza de un ejército liberador del tirano extranjero, sino montado sobre un asno, un hombre humilde.
Cuando subió la colina y atravesó la puerta hacia Jerusalén, Jesús se dirigió al templo. El gran sueño de David, la casa de Dios construida por Salomón, el lugar magnífico reconstruido por Herodes. El lugar sagrado que era un punto crucial de la vida judía y se levantaba por encima de la cúpula actual. Un lugar de culto, la morada de Dios, el Sancta Sanctorum. Pero Jesús encontró el templo abarrotado de objetos profanos. Se había convertido en un mercado, un lugar en el que la oración se había sustituido por el cambio de dinero. Jesús se enfureció ante aquel espectáculo. Está escrito, mi casa será casa de oración. Vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Esta actitud de Jesús irritó a muchos jefes. Dijeron que Jesús de Nazaret era un hombre peligroso, un rebelde, un revolucionario, una amenaza para ellos y para su autoridad. Por eso tramaron una conspiración contra Jesús. Los sacerdotes, los ancianos del templo y otros hicieron planes para arrestarlo. Era el tiempo de la Pascua y Jesús y sus seguidores se reunieron a cenar. Sería su última cena. Jesús dijo que uno de los que estaban con él lo iba a traicionar y entregarlo a sus adversarios. Así fue. Acusado, llevado a los tribunales, insultado y dejado en este lugar, en las hermanas de la iglesia de Sion, en Jerusalén. Aquí los soldados sortearon sus vestidos. Desde aquí fue conducido por estas piedras de la Vía Dolorosa a la colina llamada Gólgota. Allí sería llevado a la muerte a la manera romana. En la historia de Jesús, este es el Mesías, un hombre sufriente, cargado con la cruz en la que habían de clavarlo. Pero este no es el final de la historia de Jesús como Mesías, es solo el comienzo. Al tercer día, algunas mujeres que habían creído en él se acercaron al lugar donde había sido enterrado. Querían cuidar su cadáver, ungirlo según sus costumbres, pero encontraron la tumba abierta y vacía. Dos hombres aparecieron ante ellas y les dijeron, no está aquí, ha vuelto a la vida, ha resucitado. El mensaje de su resurrección y la promesa del perdón de los pecados iban a ser predicados al mundo entero. Jesús no liberó a Israel de los romanos. La opresión continuó y se agravó. 30 años después de Jesús, los romanos destruyeron el templo donde él predicó. Los judíos fueron sometidos como nunca lo habían sido antes. Los expulsaron de su tierra y se dispersaron por todo el mundo. Los que resistieron, como los atrincherados en la montaña de Mesada, se dieron cuenta muy pronto de que no podían enfrentarse al poder de Roma. Antes que someterse al imperio, se suicidaron, y todos creyeron entonces que los judíos, su Dios y la promesa de un Redentor habían sido arrojados al polvo de la historia. No fue la primera vez que se creyó que una idea podía desaparecer. Sin embargo, la idea de un Redentor no murió. El plan de Dios de salvar a la humanidad por medio de un Mesías no murió. Los que creyeron que Jesús había sido el Mesías extendieron el Evangelio por todo el mundo, escribió un historiador impresionado por Jesús. Han pasado 19 siglos y ni los ejércitos, ni los parlamentos, ni todos los reyes juntos han influido sobre la vida del hombre en la tierra tanto como lo ha hecho Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no fue aceptado como Mesías por todos los judíos. Hoy aún hay judíos que esperan al Mesías. Sin embargo, no se ponen de acuerdo sobre lo que esperan. Los ortodoxos proclaman la doctrina tradicional. El Mesías será de la casa de David, reinará en Jerusalén, reconstruirá el templo, restaurará el sistema de sacrificios que aún observan los judíos samaritanos con el ofrecimiento de un cordero en la Pascua. Devolverá a Israel sus ritos contenidos en las Escrituras, establecerá su reino en Israel. Desde Jerusalén gobernará el mundo en justicia y gloria según su palabra. Será él, y solo él, el que restaurará a la nación de Israel. Hoy hay un Estado moderno de Israel. Fue proclamado en 1948 y ha sobrevivido a muchos intentos de destrucción. Hoy hay muchos judíos y cristianos que ven en el establecimiento del Estado judío un signo, un presagio del comienzo del cumplimiento del plan de Dios para redimir a la humanidad.
¿Qué es el Mesías? ¿Es un redentor? ¿Es una persona? ¿O el Mesías es un ideal? Es la edad mesiánica no una persona, rey o sacerdote, sino el símbolo de una creencia y el advenimiento de un tipo de hombre superior que aún desconocemos. Cuando llegue el Mesías, el programa redentor de Dios se habrá consumado. Para los que aceptan a Jesucristo como su Salvador, la vida tiene que ser eterna. Esta es la buena nueva. La victoria sobre la muerte, la superación del castigo divino sobre el hombre impuesto en el paraíso. Eso se celebra todos los domingos de resurrección en todo el mundo y sobre todo en Jerusalén. La muerte es el castigo ordenado por los pecados del hombre contra Dios. Un veredicto que solo Dios puede revocar. Es la promesa a todos los que se arrepienten. La victoria sobre la muerte, resurrección y vida. Vida eterna para todos los hombres. Una vez más el hombre en paz con su Creador. Vida eterna y felicidad en el reino de Dios que vive y reina en el templo de Jerusalén. Este es el final feliz de Dios para los que se vuelven a Él. Aquí, en las cuevas de Qumran, se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Son el último legado de los esenios, los hijos de la luz. Entre los manuscritos se encontró el libro de Isaías con sus profecías. Este hallazgo notable en las cuevas de Qumran coincidió en el tiempo con el establecimiento del Estado moderno de Israel. Dos hechos simultáneos de gran resonancia histórica. ¿Fue una coincidencia puramente casual? ¿O fue una nueva página escrita por Dios en la indefinida saga de su relación con el hombre? De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Habitará el león con el cordero. La altivez del hombre será humillada, su arrogancia abatida. Aquel día, solo el Señor será ensalzado. ¿Es esto un ideal, una meta o una promesa cierta de Dios? Los descubrimientos de las palabras de Isaías y el renacimiento de Israel en los tiempos modernos son una nueva llamada de Dios a todos nosotros. ¿Es la última advertencia de Dios? ¿El descubrimiento de los manuscritos es una forma de aviso divino? Preparad el camino del Señor. El que tenga sed, acuda a las aguas. Lo he puesto por testigo. He dado al pueblo un líder. El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una luz intensa. Aquel día el Señor cuidará las viñas llenas de fruto. Hasta el páramo y el desierto reverdecerán. Aquel día caminaré con ellos. El pueblo volverá a Jerusalén para adorar al Señor en su monte santo. Habrá abundancia de flores, cantos y alegría. Esta es la promesa del Mesías. En palabras de Isaías, Él revelará la justicia a todas las naciones. El Señor dice: no temáis. Yo os reuniré del este y el oeste, del norte y del sur. Devolveré a mis hijos e hijas a Israel. Volverán todos los que me reconocen como Dios. Los he creado para mi gloria, porque yo soy el Señor, su Dios, su Salvador, el Santo de Israel. Y su nombre será Maravilla de Maravillas, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Armagedón, el día del Señor. Armagedón es una palabra que infunde temor en el ánimo de mucha gente. Es una palabra que significa el conflicto final, la batalla última, la supervivencia o la destrucción de la raza humana.
En la Biblia, Armagedón está siempre en relación con el retorno del Mesías. Su venida y el conflicto final entre las naciones no se pueden concebir por separado. Cuando contemplamos cada día los acontecimientos del mundo, las guerras, las matanzas de inocentes, me pregunto, ¿cuántos estamos gritando en nuestro corazón? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Realmente no sabemos hasta cuándo, pero sí sabemos que según la Biblia, Dios ha fijado un día e incluso un lugar donde juzgará al mundo entero. Un lugar donde reunirá a todas las naciones para la batalla final. Síganme en mis consideraciones sobre el posible lugar del día del Señor, del retorno del Mesías. Armagedón. Justo detrás de mí está el relicario del libro. En este edificio singular se guardan los manuscritos del Mar Muerto. En el libro de Isaías está escrito, el Señor me dijo, coge un rollo grande y escribe con caracteres ordinarios. Ratifica el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, y esperaré al Señor, lo buscaré. Aquí, en Isaías, encontramos la promesa del final de los tiempos, del juicio de Dios, de la batalla entre las tinieblas y la luz, de la promesa divina de un Redentor, de un árbitro maravilloso, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de la Paz, que juzgará a las naciones y amonestará a numerosos pueblos. Solo el Señor será ensalzado aquel día. Isaías escribió, métete en las peñas, escóndete en el polvo ante el Señor terrible, ante su majestad sublime. Se meterán en las cuevas de las rocas, en las grietas de la tierra ante el Señor terrible, ante su majestad sublime, cuando se levante aterrando a la tierra. Fue aquí en Qumran, junto al Mar Muerto, al este de Jerusalén, donde se encontró el rollo de Isaías, entre centenares de otros documentos y millares de fragmentos. Aquí fue desenterrado el testamento de fe, de 2000 años de antigüedad, de un grupo pequeño de judíos conocido como esenios. Se llamaban a sí mismos los hijos de la luz. En este lugar esperaban el amanecer del día del Señor. Aquí vivían. Oraban, escribían sus rollos, los guardaban y esperaban el final de los tiempos, la confrontación inevitable entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Un día largamente esperado, bajo un sol ardiente, entre las aguas saladas del Mar Muerto y las rocas áridas de sus cuevas excavadas en los acantilados, el final llegó para los esenios y su comunidad bajo las pisadas destructoras del ejército romano hace 2000 años. Pero ¿cómo nos afecta a nosotros? ¿Llegará el fin del mundo en nuestro tiempo? ¿Qué sucederá ese día? ¿Por qué? ¿Y en dónde? Algunos dicen, aquí tendrá lugar la última batalla de la última guerra. Llaman a este lugar Armagedón. Este nombre se encuentra en el último libro del Nuevo Testamento, en el 16 del Apocalipsis, y los reunieron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Esto significa la montaña de Megido. Pero también se encuentra Megido en los libros de historia, porque Megido tiene el triste privilegio de ser un punto crucial del mundo. Actualmente la moderna autopista a Megido sigue la antigua ruta desde el Mediterráneo hacia Oriente que tomaron las incontables caravanas y los grandes conquistadores a través de la historia. Por aquí pasó el faraón egipcio Tutmosis III, Alejandro, y el ejército del César que llamó a esta ruta Vía Maris, Camino del Mar. Quien desee ir de oriente a occidente tiene que atravesar por aquí. Por eso Megido ha sido conocido desde siempre como un lugar de enfrentamientos.
Megiddo se convirtió en una encrucijada sangrienta a causa de su situación entre Asia, África y Europa. Era la puerta al Oriente Dorado. En la antigüedad era la ruta hacia las riquezas, el oro, la plata y las especias. Actualmente es lugar de confrontación entre las grandes compañías petrolíferas de Oriente y Occidente. Megiddo es lo que los historiadores y generales llaman un lugar estratégico. Megiddo ha tenido gran importancia en la historia de los judíos. Ahab excavó bajo Megiddo túneles que abastecían de agua a la ciudad. Este sistema notable de suministro de agua para la fortaleza puede visitarse hoy. Es un ejemplo brillante para ilustrar la importancia de Megiddo en la época y un monumento a los que lo construyeron. Cuando Ahab terminó esta obra subterránea, camufló su entrada para que no cayera en manos de sus enemigos. El rey Salomón construyó allí su gran fortaleza del norte, un lugar para guardar sus miles de carros. La Biblia dice que tenía cuadras para 40.000 caballos de tiro y 12.000 de montaje. Como se puede leer en Reyes 1, Salomón construyó